Gracias por continuar con nosotros. Nuestro segundo invitado de esta noche es el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Usted, además de ser muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, que es el líder natural del Partido Centro Democrático, también fue testigo cuando la Fiscalía tomó el proceso del expresidente. ¿Qué se ha hablado en el partido hasta el momento de la decisión que hoy toma la Fiscalía de llevar este documento de acusación ya? Bueno, lo primero es decir que nos toma por sorpresa completamente, en el sentido que con la misma capacidad institucional e investigativa, en dos ocasiones recientemente la Fiscalía había determinado la preclusión del proceso contra el presidente Álvaro Uribe. Lo segundo es decir que mi participación en este tipo de espacios no corresponde a una visión política o de simpatía militante, corresponde a la presencia. Fui testigo de varios de los hechos, conozco lo que haya sucedido y pues por supuesto que tengo que abordarlo como una injusticia, naturalmente, lo que hoy la Fiscalía ha determinado concretar en algunos de los episodios, pues porque evidentemente contradicen todos los hechos que yo viví. Entonces tengo que decirlo como lo he sentido. Usted me comentaba que esos hechos que usted vivió y de los cuales relató a la Fiscalía General de la Nación tienen que ver con la participación de Diego Cadena. ¿A qué se debe? Bueno, lo que pasa es que este proceso se ha constituido como con un monstruo que le van saliendo hipótesis, episodios y varias cabezas. Entonces, cuando se resuelve uno, dicen, no, pero había otra hipótesis. Son 6 o 7 casos dentro del proceso o episodios dentro del proceso. En uno de esos, fundamentalmente, donde han indicado que podría existir un soborno por vía de que el presidente Álvaro Uribe hubiese dado una instrucción de hacer unos pagos a unos testigos, ahí es donde yo estuve presente y dijo, no, en esa conversación, en esa mesa, dentro del Congreso de la República, cuando el abogado Diego Cadena le informa y le dice, presidente, yo hice unos pagos sobre la base de la ley, y él le dice, usted no debió haber hecho eso, contrario a todo lo que ha sido la hipótesis de la misma Corte Suprema de Justicia, de las alegadas víctimas, que hay que decir además que es una nómina de opositores políticos que han logrado incorporarse allí, y ahorita en la hipótesis de la Fiscalía, pues evidentemente nosotros tenemos que decir, esa hipótesis está mal planteada, lo que están haciendo ahí no corresponde con la realidad. Ese y otros episodios, sumado a la vulneración de garantías desde la génesis de este proceso, que va en muchos años, la filtración selectiva a algunos medios de comunicación, la investigación oculta, lo que sucedió con las llamadas chuzadas por error, que se suponía estaban escuchando a otro congresista y llevaban 35 días escuchando al expresidente Álvaro Uribe, sabían todo lo que estaban haciendo y cómo lo estaban, enmarcando, y hoy pues tenemos lo que evidentemente un sector de la justicia, porque no se puede generalizar, ha construido en torno en lo que yo considero un claro caso de motivación política. Representante, usted, el senador Iván Cepeda, incluso la misma Fiscalía en el comunicado que emite hoy habla de los 2 procesos de preclusión que fueron negados ante la Corte. Este es como si la Fiscalía hubiera cambiado de opinión y ya no solicita una preclusión, sino una acusación. Así es. ¿Qué tanto cree usted que tiene que ver la llegada de la nueva fiscal? Pues por lo menos deja en el ambiente una inquietud sobre cuál fue el motivo, porque no hay nuevas pruebas, no hay nuevos hechos, no hay nuevos desarrollos. Acabamos de conocer el escrito de acusación. Debo decirlo, no soy la defensa técnica, pero he conocido este proceso de cerca. Incurre en errores en los hechos, en la narración de los hechos, el escrito de acusación. Lo pude evidenciar yo, que no soy el defensor del caso, pero lo he conocido. Y pues evidentemente no encuentra uno la razón concreta, por lo menos no desde el punto de vista probatorio, que es a lo que esto se tendría que estar limitando, para que haya una variación absolutamente radical del enfoque de la Fiscalía en un momento como este, cuando usted lo ha dicho bien, pues recién llega una nueva fiscal, que tendremos que ver si incidió o no en esto. ¿Por qué cree entonces usted que se negó en 2 ocasiones la preclusión? Pues yo creo que se cometieron varios errores en mi forma de verlo por parte de la Fiscalía en algunos detalles que debió haber esclarecido mucho mejor. Y hay que decir una cosa muy clara, los jueces que correspondieron a esos procesos de preclusión no estaban definiendo si el presidente Uribe era culpable o no. Siempre dijeron, nos parece que hace falta mayor investigación sobre uno de estos 7 episodios.
que no les quedaba claro, que parecía que hacía falta más prueba. Con uno de esos elementos que uno de esos jueces dijo que no, era imposible hacer el cierre de la investigación sobre cada uno de esos procesos que adelantó la Fiscalía ante esos juzgados. Hay elementos que uno se queda pasmado, como decimos en mi tierra, asustado de la incapacidad de los jueces haber tramitado conocido. El caso, por ejemplo, de la fiscal Hilda Niño, una persona que fue trasladada de una cárcel a un centro de la policía por virtud de una tutela de un juez de la República, para la hipótesis de los jueces y para la hipótesis de las alegadas víctimas, dijeron no, eso fue Álvaro Uribe el que la incidió, ayudó para que eso fuera. Pero está demostrado que fue una tutela, un juez de la República, les pareció que no debió haber sido así, que la hipótesis es otra. ¿Cuál? Tampoco la logran concretar, pero no le permiten decir a la defensa o concluir que Álvaro Uribe no tuvo nada que ver en esos episodios. Y como eso, cada uno de esos elementos con los que han construido esta hipótesis de este caso, pues ha sido muy difícil que allí se pudiera concretar. Sobre esa duda no permitieron la preclusión. Para ustedes, como personas cercanas al expresidente, y para usted, en su caso, como testigo, ¿de quién fue el error? ¿De la Fiscalía o de los jueces? Yo creo que la Fiscalía pudo haber sido más rigurosa a la hora de precisar algunas pruebas. Y también siento, esto es una apreciación personal, esto no es ni de la defensa, ni de Uribe, ni de nada, es personal. Creo que hay una gran predisposición de un sector de la justicia al presumir casi que la culpabilidad cuando se trata del presidente Álvaro Uribe. Y eso no debería ser así. Por eso este tipo de procesos y estas discusiones, inclusive esta conversación que estamos teniendo, buscamos mucho, por lo menos de mi parte, que se limiten al tema probatorio. Porque si esto se lleva a la esfera o a la arena de la política, pues aquí cada uno quiere condenar o absolver, pero esto se tiene que tratar sobre la base de las pruebas, bien analizadas, bien recibidas y pues bien concebidas por el operador judicial, y será lo que tenga que pasar en una etapa a la que lamentablemente se ha llegado, pero a la que habrá que enfrentar como corresponde. Como a usted ya le tomaron testimonio en una ocasión y el último párrafo del comunicado de la Fiscalía dice que todos los participantes de este caso pueden presentar pruebas, usted como testigo con anticipación que ya se dio, ¿va a presentar pruebas en esta audiencia? Pues la defensa seguramente convocará el testimonio que yo tengo, y es de haber vivido, no me contaron, que lo que están diciendo las alegadas víctimas, lo que dice el señor Cepeda, lo que dice ahora la Fiscalía, lo que ha dicho el señor Montealegre, que nada tenía que ver, pero se logró incorporar en este proceso como alegada víctima, de que el presidente Álvaro Uribe habría ordenado pagos a terceros. Yo fui el único testigo de que eso no fue así. Supimos dónde fue, dónde se estableció, dónde fue esa conversación. Yo soy el único testigo. Pero quiero decir además que en algún momento, cuando el proceso estaba en la etapa de la Corte Suprema de Justicia, cuando estábamos próximos a declarar que eso no había sido así, ordenaron que yo no pudiera dar la declaración. ¿Por qué? Pues después del tiempo uno entiende, porque eso era lo que les permitía construir, en mi opinión, esa hipótesis ficticia que han creado en torno a la persona de Álvaro Uribe, porque han terminado haciendo más un juzgamiento de su personalidad, de su actuación política, de sus familiares, que cómo se comporta, que cómo hace, que cómo dice, y no sobre los hechos puntuales que en este caso le están imputando. Por esos hechos puntuales de los que usted habla y que usted asegura, además como testigo, ¿en quién debería recaer esta investigación? Bueno, pues aquí hay personas que han faltado a la verdad, evidentemente. Aquí hay hechos muy graves que se han presentado y empiezan a pasar desapercibidos. Aquí apareció una señora llamada Deyanira, esposa del llamado falso, del testigo estrella. Deyanira resultó ser una miembro miliciana del ALFAR, probada por información de inteligencia. Fue sacada del país con la ayuda de José Miguel Vivanco. Se activaron todas las ONG en torno al senador Iván Cepeda, y él lo sabe. Utilizaron a esta persona como supuesto testigo y la sacaron del país. ¿Dónde está hoy? Hoy es representada por un abogado que se ha logrado incorporar en la causa, que él busca siempre donde hay una polémica para poder posicionarse, y esa persona nadie le recriminó si era el ALFAR, porque apareció. ¿Cuál era su papel allí? ¿Por qué dijo que la habían sacado de su trabajo como médico supuestamente por la persecución de Álvaro Uribe, mientras que la empresa para la cual perteneció o trabajó
expresó en un comunicado de forma detallada que la sacaron por bajo rendimiento y malas relaciones con los compañeros. Les sirvió más decir que la estaba persiguiendo Uribe. ¿Dónde están los abogados que han utilizado las visitas a las cárceles junto a Iván Cepeda que hoy no aparecen? ¿Dónde están esas personas? ¿Por qué no fueron tenidos en cuenta testimonios como los de alias El Tuzo Sierra, paramilitar extraditado por Álvaro Uribe, que desde Estados Unidos dijo: no conozco a Álvaro Uribe, nunca me he visto con él, pero para la hipótesis de los perseguidores les parece que lo tienen que vincular como sea? ¿Por qué ese testimonio no fue válido? Y es allí donde nosotros decimos que de manera selectiva, conveniente o conducente para los intereses de algunos, han utilizado todo este escenario, en mi opinión, para crear un daño político, por supuesto, al presidente Álvaro Uribe. Como testigo y como representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, ¿qué espera usted de la audiencia? Pues yo esperaría por lo menos más que de la audiencia, porque vamos a repetir, vamos a traer las preclusiones y las acusaciones infundadas de Montealegre y compañía, señalamiento va, señalamiento viene, que la audiencia se limitara al debate probatorio como corresponde, que permitan, Luisa, lo que no han permitido, y es contrainterrogar al llamado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. ¿En qué cabeza cabe que a una persona la hayan procesado, expresidente de la República o ciudadano del común, la hayan procesado sin la posibilidad de haber podido contrainterrogar al llamado testigo estrella? ¿Por qué? ¿Por qué los beneficios sostenidos a una persona que ha abusado de la cárcel, que la convirtió en su discoteca, en su sitio de parranda, y que su único blindaje es decir que es el testigo de Uribe y que no lo dejan mover? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con el funcionario de la Fiscalía General de la Nación que interceptó ilegalmente durante 35 días a Álvaro Uribe? Que supuestamente por error, cuando la primera llamada que escuchan y están las pruebas es decir: aló, habla Álvaro Uribe. ¿Qué pasa con esos casos que nunca avanzaron? ¿Qué sucede con esos testigos que sacaron del país? Es ahí donde nosotros queremos llegar, y seguramente el juicio va a ser una oportunidad. Que no debimos haber llegado a esto, pero ya entrado en esta situación procesal, pues ojalá se esclarezca como corresponde. Pues representante, muchas gracias. Esperar la fecha de la audiencia para saber qué pasa en este proceso contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, y esto tiene que dejar un mensaje. La justicia no puede ser un vehículo para la venganza política en Colombia, ni antes, ni ahora, ni a futuro. Gracias, representante. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.